Divorciarse sin drama suena bonito, pero ¿es real o es puro cuento? Hola, soy María Elena Guillén y hemos construido este espacio en el que podemos conversar claro, sin filtros y sobre todo sin juicios. Desde mi experiencia, conozco todo tipo de parejas y todo tipo de divorcios. Unos en los que todo es una guerra, que no se soportan, que no pueden ni hablar, porque ya esa comunicación en ellos está rota. Y otras, en cambio, en la que pese al dolor, pueden encontrar un camino de respeto y sobre todo de diálogo. ¿Correcto? Teniendo claro estos dos panoramas, vamos a dar dos tipos de ejemplos en los que hablamos claramente y de manera transparente. Podemos explicar, porque de repente una de las historias que yo puedo contar se puede asemejar a lo que tú estás viviendo detrás de esa cámara, que es lo que a mí verdaderamente me importa. Tu dolor, tus sentimientos o tus preocupaciones, ¿ok? Entonces, hablando de los divorcios en los que todo fluye, en los que pese al dolor encuentran un camino de diálogo, tuve una vez una experiencia con un matrimonio, era un matrimonio joven, tenían 3 hijos, los 3 chicos eran aún pequeños, estaban en escuela y pues llegaron a un punto de encuentro en el que ya el matrimonio no daba más. A veces ni siquiera importa saber los motivos, simplemente ya ellos decidieron que ya como pareja no podían entenderse, pero tenían 3 hijos por los que tenían que continuar un vínculo de familia. Entonces ellos construyen un acuerdo económico en el que hablan del tema de los alimentos, dejan estipulada una pensión alimenticia que cubría todas las necesidades de la alimentación, la educación y las extracurriculares de sus hijos y demás gastos que puede llevar un hijo, que sabemos que son altos y sobre todo que no es todo tan estructurado, que con los hijos hay que tener cierta flexibilidad. También acordaron las visitas y ellos antes de casarse habían hecho un acuerdo de pareja en los que acordaron que ella no va a trabajar, iba a dejar su profesión en pausa para que ella pudiera encargarse 100% de los chicos. Y él era consciente que él había propuesto esto a la pareja, ella había aceptado a sí mismo en el marco del amor y de la voluntariedad. Entonces él decía, yo necesito ser justo con lo que ella ha puesto en este matrimonio. Ojo, no todos los hombres son así, no todas las mujeres somos así. Entonces él dijo, yo quiero ser recíproco a ese acto de generosidad que tuvo ella, de desprendimiento, de dejar a un lado su vida profesional para enfocarse en el hogar, y quiero darle una suma de dinero no tan grande para que ella pueda iniciar un emprendimiento, para que ella arranque nuevamente su vida profesional que ha estado estos años detenida. Y también quiero darle un vehículo propio que no tenga que ver nada conmigo, en el que ella se sienta dueña. ¿Qué pasa? Si existe a veces la limitante en que yo te doy el carro, pero todo sigue estando a nombre de una empresa o a nombre mío, ya no existe esa sociedad conyugal, entonces ciertamente es importante que la mujer o el hombre, en este caso la pareja que se desvincula, tenga cierta libertad económica. Entonces, en base a esto, él dijo, bueno, yo te voy a dar esto, te voy a dar esta retribución por los años que has dejado en pausa tu profesión para dedicarte a la familia que construimos juntos. Entonces, este acto simple de solidaridad y de desprendimiento hace que cualquier nivel de beligerancia que haya en la pareja pueda descender y puedan construir esto, porque sobre todo hay que tener en cuenta que aunque ya no haya pareja, siempre va a haber familia por los hijos. Bueno, pero no todo fluye siempre así de fácil. Hay otros divorcios, en cambio, en los que los dos están pero al pie de guerra, no se comprenden, no saben cómo dividir, porque no es solamente hablar de hijos. Ahí también viene otro punto importante, que son las deudas, los bienes y el apego que le tenemos los seres humanos a eso que hemos comprado con amor. Sea un carro, sea un terreno, sea una casa, un departamento, a veces las mascotas. También eso crea y genera niveles de violencia complicados y sobre todo que impiden o hacen un bloqueo al momento de construir un diálogo o al momento de construir un acuerdo voluntario. Entonces, todas esas cosas hay que legitimarlas. No porque no trabajaste o no porque toda la plata la hice yo, porque tú te quedaste en la casa, todo es mío. No funciona así. Tenemos que aprender a descender, que yo siempre les digo en el marco de lo que hago todos los días de mi vida, es ahora todo está como un incendio, pero ese incendio se va a ir apagando y con el transcurso de las semanas y de los meses todo va a decantar y podemos ahí encontrar una solución. Siempre que sea en el marco de la justicia, que le dé legitimidad a la pareja, a ella, a él dentro del matrimonio, a él como papá, a ella como mamá.
Entonces, es importante saber que hay que desprender del divorcio a terceras personas. A veces hay que desprender un poco el interés material. A veces hay que desprender un poco también a esas emociones que se juegan en contra en el momento de construir un divorcio sin guerra. Es decir, ¿se puede hacer? Sí. ¿Con la metodología indicada? Sí. Y con una persona que a veces lo ve desde afuera, sí. Es necesario que sea de esa manera. A veces hay que dejar el contexto del por qué se dio el divorcio por fuera. Si traemos ese contexto, lo que haya pasado en tu relación dentro de un proceso de divorcio, sin dramas, ese es como el meollo importante o quizás el secreto importante para poder construir un acuerdo. Es saber que ese contexto en el que se dio o esa motivación, eso que pasó, que hizo que la pareja se separara o decidiera llegar a un divorcio, hay que dejarlo de las puertas para afuera. Porque si seguimos con ese dolor latente y esa humillación o esa ruptura tan fuerte dentro de nuestro corazón, no nos permite ser objetivos. Alguna vez por ahí me llamó una persona muy conocida mía y me dice que estaba en ese momento todo muy, muy reciente, muy fresco, un dolor, una decepción, una pelea. Y me decía, yo no quiero nada, yo no necesito dinero, yo lo único que quiero es paz. Le digo, correcto, la paz no tiene precio. Pero y después, cuando llegue la paz a tu vida y estés tranquila y estés divorciada, ¿con qué comes? ¿Con qué pagas las deudas? ¿Cómo vives? Entonces hay que dejar a veces un poco de lado esa emoción de decir quiero paz, necesito paz. Correcto, necesito paz. Pero ¿a cambio de qué? Porque en la vida, nos guste o no, los gastos existen, las deudas existen. Uno tiene que seguir viviendo después del matrimonio. Y para vivir necesito dinero. Alguna vez también tuvimos un caso en el que no todo era tan fácil ni tan práctico, en el que este señor no le quería retribuir todo lo que la persona había puesto de sí misma en el matrimonio. Era una pareja adulta, ya mayor, tenían más de 60 años cada uno. Y él, con el pasar de los años, se había dado cuenta que ya pues ese amor tan profundo se había terminado por su parte y le propone ahí el divorcio. Tenían hijos, ya los hijos eran independientes, adultos. Aquí no teníamos nada que hacer con relación a los hijos menores de edad, pero sí ella quería un acto de justicia, que era quizá algo muy básico. Ella lo que quería era que él le terminara de pagar los aportes al Seguro Social para poder llegar a una jubilación y poder tener cierta independencia económica. Él inicialmente se negaba de manera rotunda que él no tenía por qué pagarle nada, que él no tenía por qué pagar, hasta que de repente una persona de afuera, una persona con cierta experiencia y metodología, le hizo entender que era necesario validar y legitimar todo el trabajo que ella había puesto dentro del hogar para que ella pudiese tener esta independencia económica, no solamente con una pensión jubilar, sino también con un bien a su nombre, que de repente puede ser alquilado, con un vehículo que puede ser vendido. Entonces hay que buscar la justicia, sobre todo para que ni ella ni él tengan que bajar su nivel de vida en el que han estado acostumbrados a vivir durante la relación. Entonces, ¿es posible construir un divorcio sin dramas? Sí es posible, no es puro cuento. Ahora, que esto lleve un tiempo, sí es verdad. Que nadie tiene ni la poción mágica ni la receta secreta para que las cosas resulten, sí, es cierto. Que también ha habido muchos casos en los que no hemos podido lograrlo porque la otra parte no tiene ganas y no le puedes de ninguna manera convencer, sí, también pasa. Pero simplemente hay que tener claro que hay que dejar por fuera ciertas emociones para venir a una negociación o a la construcción de un acuerdo de manera objetiva y clara. Entonces, en este espacio vamos a conversar de temas diversos, no solamente de divorcios. Hemos arrancado este primer episodio con este tema que quizás es el más pedido o el más común o el más necesario en el contexto de la realidad de lo que nos pasa todos los días, pero vamos a hablar de diversidad de temas que nos concurren a todos, a los adultos jóvenes contemporáneos como yo, a profesionales en libre ejercicio, a mujeres, a hombres, hablar de hijos, de profesiones, de problemas comunitarios, de qué pasa
pasa dentro de un condominio o qué pasa dentro de una urbanización, invierto o no invierto en comprarme X o Y propiedad, qué pasa hoy por hoy, cómo declaro el IVA, qué pasa con mi declaración, soy un emprendedor y no sé cómo arrancar. De todos esos tópicos vamos a intentar ir tocándolos uno por uno, así que espero que este tema haya sido claro, que mi explicación haya sido interesante, que nos podamos encontrar en un próximo espacio en el que hablemos así, claramente, sin palabras difíciles, sin temas rebuscados y ni siquiera con idioma muy técnico, con lenguaje técnico, sino hablar de manera frontal, directa y sin juicios. Muchas gracias.